¿Vale? Pasa, por favor. Podemos clasificar las emociones dependiendo de su lugar de creación en el espectro de las radiofrecuencias. Podemos determinar las emociones a través de las frecuencias cerebrales. ¿Vale? Tenemos aquí un abanico de frecuencias cerebrales. Los estados de coma a nivel cerebral son 3 hercios. ¿Vale? Antes os he dicho que cuando estamos meditando tenemos una experiencia cercana a la muerte. Una persona normal, sana y equilibrada tiene unas frecuencias cerebrales entre 16 y 17 hercios. Cuando entramos en fase de estrés superamos los 25 hercios. Cuando entramos en fase de sueño, en la fase REM, son 3 hercios, que es a la opción a la que vamos cuando estamos meditando. Pero después hay técnicas como por ejemplo Theta Healing y demás historias que te dicen que tus frecuencias vibracionales bajan a 8 hercios, que es el estado profundo. ¿Vale? Cuanto más bajas en frecuencias cerebrales, más nos acercamos a cero. Quiere decir, más nos acercamos a la muerte. Por lo tanto, cada vez que tenemos un estado meditativo o un estado de sueño profundo, estamos teniendo experiencias cercanas a la muerte. No lo sabemos, pero es así. De hecho, es lo que crea paz. ¿Vale? Nos han vendido la muerte de que la muerte es algo horroroso. No, todos los que mueren, todos, absolutamente todos, están en la gloria, incluido Hitler. Todos. Hay algunos que se pierden por el camino, pero nada, están un ratillo. Después los recolocas, los mandas a la luz y van a la gloria, todos, ¿vale? En la página web del Vaticano, Juan Pablo II dejó un escrito sobre lo que es el cielo y el infierno y lo definió como estados de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el infierno es que lo estoy pasando mal. Cuando yo estoy amargada, cuando yo estoy depresivo, cuando yo estoy irritable, eso es un infierno. Bueno, para Rambo es que le duelen las piernas, o algo así, ¿vale? Cuando yo estoy bien, cuando estoy fantásticamente bien, cuando estoy feliz, estoy en un plano de gloria, ¿vale? De hecho, el proceso evolutivo del ser humano consiste en traer los estados de gloria a este plano de vibración. Para eso tenemos que subir nuestra rata vibratoria, nuestro nivel de vibración. Cuanto más lo subamos, llegaremos a vibrar en un espectro en el que no sea visible por el ojo humano. Vibremos en un patrón de vibración que no sea perceptible por el ojo humano. En ese proceso es cuando habremos evolucionado, habremos dado el salto cuántico. Mientras tanto, lo único que vamos a hacer es volver a reencarnar hasta subir ese patrón de vibración. ¿Correcto? Vale. Mientras hay muerte física y reencarnación, no hay proceso evolutivo. Estamos evolucionando de forma muy lenta. El proceso evolutivo se dará cuando dejemos de ser visibles. Entonces no habrá muerte física, te llevarás tu cuerpo. ¿Vale? Y eso significa que ya hemos evolucionado. Pero tenemos que traer los estados de la gloria, que es la muerte, a este plano. Y se puede conseguir. Lo voy a explicar un poco más tarde, más adelante, cómo se puede conseguir. Dice, vamos a ver, 25 hercios es el estrés. Dices, son emociones que facilitan, no lo veo bien, a ver. Genuinas o facilitadoras, ya que nos ayudan a dirigirnos en el mundo en convergencia con nuestros ideales y de manera ética y valiosa. Bueno, aquí te dice, mantén tus creencias positivas porque tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Mahatma Gandhi. Pásame, por favor. Aquí hablamos otra vez de las frecuencias cerebrales. Tenemos las distintas frecuencias, el estado beta, el estado alfa, el estado teta y el estado delta. Pero hay un estado que supera los 30 hercios. Las frecuencias cerebrales nos determinan el estado de emociones que podemos tener. Cuando nosotros estamos a 13 hercios, nuestra capacidad de trabajo es de aproximadamente unos 40 millones de operaciones matemáticas por segundo. Cuando estamos en un estado normal de vigilia, suele ser de unos 50 operaciones matemáticas por segundo. Cuando entramos en fase de estrés, 25 hercios, se nos reducen a 4 operaciones matemáticas por segundo. Cuando llegamos a los 30 hercios, se nos reduce a 2. Y cuando superamos los 35-40 hercios, solo nos queda una.
y esa una siempre es la misma. Lo mato. Cuando llegamos a 2, 30 hercios, hay dos opciones, que es o lo mato o me voy corriendo. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que un estado de estrés excesivamente elevado puede provocar que mates a la persona que hay enfrente. Y luego, cuando tomes conciencia, te preguntarás qué coño hiciste. Pero en aquel momento tenías una enajenación mental. ¿Vale? Has perdido la conciencia. Vale, pasa por favor. Las frecuencias cerebrales pueden determinar el nivel de estrés mental o de inteligencia. Ya hemos visto que cuanto más estrés, más tontos nos volvemos, más manipulables nos volvemos. ¿Correcto? Si tienes estrés, no te pongas a estudiar nunca, no sirve de nada, pierdes el tiempo. Necesitas por lo menos los 13 hercios para poder aprender, además de que te guste, ¿vale? Pero si no te gusta, por lo menos bajar a 13 hercios, que no se suponga un suplicio. ¿Vale? Por encima de los 25 hercios cerebrales nos autodesconectamos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los 25 hercios, automáticamente mi subconsciente deja de existir. Se bloquean los receptores AMPA y los NDHA, que son los receptores del aprendizaje. Quiere decir que mis neuronas dejan de funcionar, no aprendemos. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos en todo momento mantener una mente lúcida y consciente para que no me saquen. Hay dos frases, de mis casillas o de mis 13. El argot de dichos populares antiguos es muy inteligente. El no sacarme de mis 13 es que tengo que estar en mis 13 hercios para no sentirme manipulado, para que no me puedan manipular. Vale. El estrés es el origen de todas las enfermedades físicas y mentales. Una persona entre 13 y 25 hercios puede ser estable física, mentalmente, evitando procesos de enfermedad. Realmente no es así. 25 hercios ya es estrés. 24 hercios no es estrés, pero es un primo hermano. El nivel de inquietud o nerviosismo que hay, de hecho, a partir de los 20 hercios ya empezamos a perder los papeles. Aunque no estemos en estrés, pero ya estamos inquietos, ya estamos expectantes, con la escopeta cargada. ¿Vale? Por si alguien salta, pegarle el latigazo. Pasa, por favor. El estudio sobre el cerebro ha avanzado mucho en las últimas décadas mediante las topografías, conectando electrodos en el órgano. En este órgano, en el cerebro, se determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente. Se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, ya sea racional como emocional, espiritual o sentimental. Y así se sabe a qué área corresponde esa facultad. Estos experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado. Cuando vemos un determinado objeto, aparece una actividad cerebral en un determinado lugar de nuestro cerebro. Cuando cerramos los ojos e imaginamos el objeto, aparece la misma actividad neuronal en esa misma parte del cerebro. ¿Esto qué significa? Que lo que nuestro cuerpo ve o lo que nuestro cuerpo imagina, nuestra mente ve o nuestra mente imagina, para ella es lo mismo. La realidad no existe para nuestra mente. ¿Vale? La solución es que el cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina, porque las mismas redes neuronales están implicadas. Para el cerebro es tan real lo que ve como lo que siente. Afirma el biólogo y doctor en medicina, quiropráctica, Quino, sí, el Joe Dispenza, que lo conocéis todos, ¿verdad? Pasa, por favor. Hablamos del universo holográfico. Cuando nosotros vemos un objeto, hemos visto que lo que vemos realmente no es el objeto, sino la radiación del color reflejada que llega a nuestro cerebro y llega hasta nuestro ojo. Ahora vamos a ver qué pasa desde el ojo hasta el occipital, que es donde se ve y se imagina. Desde el ojo hasta el occipital no hay luz, solo hay un impulso eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto no está ahí, el objeto está aquí. Cuando yo toco un objeto y mi mente percibe ese objeto como que lo estoy tocando, mi mente lo que recibe es un impulso eléctrico que viene de la yema de mis dedos hasta aquí. Pero el objeto no lo estoy tocando, solamente es un impulso eléctrico. ¿Vale? Un olor, un oído, son solamente impulsos eléctricos. ¿Esto qué quiere decir? Que las estrellas no están en el cielo, las estrellas están aquí. ¿Vale? Es difícil de entender, ¿verdad?
Pero es así, cuando entendáis que esto es así, os va a resultar mucho más fácil todo lo que viene después. Pasa, por favor. El modelo de Schrödinger, para que entendáis lo que os he dicho, de que la materia no existe, que ya lo dice, el punto como tal no existe, solamente existe la tercera dimensión, ¿vale? Modelo de Schrödinger, todos vemos, cuando hablamos de los átomos, todos vemos aquel dibujillo, ¿verdad? ¿Correcto? Louis Victor de Broglie propuso la naturaleza ondulatoria de la materia en 1924, la cual fue generalizada por el Schrödinger en 1926 y se actualizó nuevamente el modelo de átomo. Quiere decir, el modelo de átomo actual aceptado es este, que no tiene nada que ver con aquel, ¿verdad? Imaginaros ahora, en el modelo de Schrödinger se abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas con carga que giran en torno a un núcleo. En vez de esto, Schrödinger describe a los electrones por medio de una función de onda, en el cuadrado de la cual representa la probabilidad de la presencia en una región delimitada del espacio, del electrón. ¿Qué significa eso? Imaginaros tenemos la habitación oscura y yo cojo una varilla de incienso y la enciendo. Entonces, en esta habitación oscura nosotros todos vemos un punto, ¿correcto? Que es un punto de luz. Pero yo hago así con la varilla y desaparece el punto, ¿verdad? Vemos un círculo, pero todos sabemos que es un punto, ¿correcto? Vale, pues esto es lo que nos dice Schrödinger. La probabilidad de que ese punto esté en un lugar del círculo se calcula en función del cuadrado de la distancia, ¿vale? Por una función de onda. Y entonces te estaba diciendo si ese punto está aquí o aquí o allí o allí, ¿vale? Por lo tanto, Heisenberg, el codescubridor de la mecánica cuántica, es muy claro al respecto. Los átomos no son cosas, son tendencias. Ahora que os he explicado lo del punto, imaginaros todos los puntos o electrones que tenemos en nuestro cuerpo girando simultáneamente. Acordaros del círculo. Realmente lo que estamos viendo es un holograma, pero no hay materia. Y me diréis, pero es que yo lo toco. Pues Einstein dijo que por mucho que yo apriete mis dedos, jamás llego a tocarme. Lo que yo percibo es la repulsión del campo magnético de los dos campos magnéticos. Es como cuando coges dos imanes que están invertidos e intentas unirlos. No se unen. Como tengan la misma carga, por mucho que aprietes no los unes. Pues lo que tú notas es la presión del campo electromagnético, pero no es materia. Nunca hay contacto. Pasa, por favor. En la quinta dimensión o grado de libertad tenemos la capacidad para imaginar lo que no veo. O imaginar que estoy en otro lugar. La capacidad para sentir sería la sexta dimensión y el aura representaría, o el color de nuestro aura condicionaría a las otras 5 o 6 dimensiones y diría el nivel de vibración que tengo. Pasa, por favor. Después de toda la charla que os llevo dando sobre las dimensiones, ¿qué es el tiempo cuántico? Pasa. Tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes, en nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes interdimensionales. Entre dos instantes perceptibles siempre hay un instante imperceptible. ¿Correcto? Es como en el cine. Solo vemos 24 fotogramas por segundo. Si meten un 25 fotograma, ese no lo percibimos de forma física. Pero nuestro cerebro sí lo percibe. Es un mensaje subliminal. Se utilizaba mucho en la publicidad para que cuando estuvieras viendo una película en el cine, automáticamente te apeteciera tomarte un refresco o comerte una bolsa de patatas. ¿Me explico? Era el tipo de publicidad que se usaba ahora. Ahora está prohibido. Eso no quiere decir que no se haga. ¿Vale? En publicidad se ha utilizado este tipo de imágenes para influir en el éxito de nuestro comportamiento. Dice, existe otra propiedad conocida en física, la dualidad de la materia, de la que ya hemos hablado al principio. Onda, partícula. Ahora la hablaremos un poquito más. Es decir, una partícula es a la vez corpuscular, cuerpo, y ondulatoria, energía. Somos a la vez cuerpo y energía, capaces de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias. Hemos estado viendo del universo holográfico, pasa, y tenemos el experimento de la doble rejilla de Jung. Esto lo hicieron en 1890, 1880, o sea que ya llovió, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Pues Jung hizo pasar la luz procedente de un foco único, luminoso, por dos rendijas estrechas, separadas entre sí, una distancia. Y observó así un patrón de franjas claras y oscuras, arriba lo veis,
alternadas, es decir, un patrón de interferencia. Es como cuando tiras una piedra al agua y otro tira otra piedra. Al mezclarse los patrones de interferencia crean este tipo de franjas, ¿vale? Pues bien, los científicos decidieron poner un detector, un observador, que dijimos al principio, que la intención del observador puede modificar el resultado, un detector en cada rendija para ver qué sucedía en cada una de ellas. ¿Y qué sucedió? El siguiente dibujo, el número 2, que cada partícula decidió entrar por una de las dos rendijas y no por ambas. Es decir, no se comportaron como ondas, siguiendo siendo partículas como si supieran que las estaban observando. La conclusión que se saca de esto es que la intención del observador modifica el resultado. Ya lo hemos dicho antes con el tema de los experimentos. Pasa, por favor. Bueno, pues tenemos dos tiempos diferentes al mismo tiempo. Un segundo en un tiempo consciente, pi o phi. Quiere decir, ese segundo puedo estar, en función de mi emoción, puede ser solo más largo o más corto, pero en un tiempo lineal, ¿vale? Y miles de millones de segundos, acordaros del infinito entre un intervalo de segundo como infinito entre el número 1 y el número 2, miles de millones de segundos en otro tiempo imperceptible en el que podemos hacer cosas cuya experiencia pasamos luego a un tiempo consciente, a través del subconsciente, teniendo una síntesis instantánea de un análisis que he realizado en otro tiempo, aunque no tenga la memoria de ello. El experimento de mis 3 pretendientes. ¿Vale? He tenido vidas enteras, viviendo una vida entera con cada una de las 3, en un tiempo cuántico, y yo solamente he recibido la síntesis de la experiencia vivida. Esa es la conexión con la 8ª dimensión, ¿vale? Fijaros, el tiempo como iría sería en espiral, ¿vale? En cada instante presente tengo un tiempo imperceptible en el cual fabrico un futuro potencial, lo memorizo y en el tiempo real lo realizo. Este punto cero sería lo que nosotros llamamos tiempo cuántico, que es lo que los científicos le llaman la singularidad o el punto de convergencia. ¿Pasa? Los mayas fueron grandes medidores del tiempo. Disponían de 3 calendarios mayas, el calendario Tzolk'in de 260 días, el Hub, el de 365 días, exactamente igual al nuestro calendario gregoriano y el calendario maya de la cuenta larga. A través de sus calendarios, los mayas con increíble precisión establecieron el final de su calendario de la cuenta larga del viernes 21 de diciembre del 2012, siendo esta la base de las diversas interpretaciones sobre el fin de los tiempos. Lo que los mayas nos decían, nos hablaban del fractal, del tiempo fractal, y nos decían que nosotros vivíamos en un plano este y que a partir del 2012 empezamos a percibir el plano fractal del tiempo. ¿Qué significa esto? Que aunque hay muchos que los han interpretado como que ahora, a partir de ahora, un día de 24 horas nos va a resultar como si fuera de 16. No, 24 horas sigue siendo 24 horas. Dependiendo de cómo estés. Si estás amargado, te pueden hacer en 40, ¿vale? Pero son 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Es la capacidad de sintetizar, de manifestar, de materializar lo que siento o lo que pienso. La parte mental, emocional, de pronto ha entrado en fractal y se está haciendo cada vez más pequeña, de tal manera que yo antes pensaba, de forma consciente, que me iban a echar del trabajo y a lo mejor tardaban un año en echarme del trabajo. Ahora pienso de forma consciente que me van a echar del trabajo y en una semana estoy en la calle, porque el tiempo de manifestación de mis pensamientos se está acelerando. ¿Pues lo he explicado bien? Vale, ¿alguna duda? No. ¿Puedes pasar, por favor? Dice, y Dios separó la luz de las tinieblas, que viene en la Biblia. Separar el alfa del omega es dividir el tiempo. En la espiral de Fibonacci, que la tenemos aquí, representa el rango de percepción de lo físico y la evolución de lo temporal en lo físico. La espiral áurea, que representa el rango de la percepción de la mente y la interiorización de lo divino. Y el tiempo cuántico representa el rango de la percepción del alma y el desdoblamiento del tiempo. Podemos cambiar el alma, palabra alma, por el doble, por el yo superior, por el niño interior, por como queráis llamarlo, es todo lo mismo, ¿vale? Pasa, por favor. Y aquí tenemos en griego el vínculo entre el alfa y el omega, cuando dijo, y Dios separó la luz de las tinieblas. El omega era el ro, que era la palabra que une al
Sí, pues sí. En griego el vínculo entre el alfa y el omega era el rho, exacto. Por consiguiente era normal que la palabra aura, es una palabra griega, venga a nuestros días como la palabra hora. ¿Y qué significa hora? Significa la división del tiempo. En griego, la palabra hora, la que miramos, significa la división del tiempo. De la batería del universo, pasado por una estrella como la nuestra, todo está hecho a imagen de esta respiración universal que transforma un horizonte de información Rho en un pequeño núcleo alfa. De un nuevo horizonte a un movimiento doble conocido en Oriente con el nombre del Yin Yang. Acordaros de la espiral áurea, y Dios dividió o separó la luz de las tinieblas. Ya sabéis de dónde viene el Yin Yang. Es la manifestación de la separación de la luz de las tinieblas que nos habla la Biblia. ¿Pasa? El prefijo a tiene un origen del griego y forma parte de las palabras que indican negación o falta de algo, como por ejemplo apolítico, atípico. ¿Qué significa? Si la palabra hora significa división del tiempo, la palabra ahora, ¿qué significa? La no división del tiempo. Por lo tanto, viviendo en un plano lineal o tiempo de la hora, estamos intentando atraer el tiempo cuántico a ese plano, si sabemos lo que significa la palabra ahora. ¿Correcto? ¿Es complejo? ¿Os ha quedado? Vale. Pasa, por favor. En el punto cero, que es el punto del tiempo cuántico, estamos en octava dimensión. Cuando llegamos a ese punto cero, bueno, estamos siempre. El ser humano vive simultáneamente en todas las dimensiones, pero conscientemente te darás cuenta de cuál es la vibración de la octava dimensión cuando entras en punto cero. ¿Vale? En el punto cero entramos en el rango de la percepción del alma, entramos en el contacto con el doble, según Jean-Pierre Garnier, el yo cuántico. Esta es la realidad que nos duplica en forma de onda y que es el que viaja en el tiempo para darnos la información del futuro más óptimo. Cada vez que el subconsciente te informa es porque has conectado con tu yo superior, tu alma, tu doble, tu yo cuántico, lo que tú quieras, en un tiempo cero, y te ha dado una información de la actualización de tu mejor futuro potencial. Tu mejor futuro potencial no es solamente un estado de salud pleno, es que tu vida de pronto funciona sin que tú tengas que intervenir. Y aquí viene la parte en la que todos deberíamos de aprender a traer la gloria a este plano. Vivimos simultáneamente en dos universos paralelos, dos universos mentales. A uno se le llama entropía y a otro se le llama entropía negativa. Como la palabra entropía y entropía negativa nos puede confundir, lo voy a cambiar. A uno se llama la entropía, que es la ley del caos. Y nos dice la entropía que ella es la ley universal que hace que todo tienda al desorden. Si yo no pongo orden en mi casa, aquello se convierte en una semana en una leonera. Si yo no pongo orden en mi cabeza, se convierte en algo caótico. Por lo tanto, constantemente tengo que estar generando un esfuerzo físico, mental y emocional para que haya orden en mi vida. Porque vivimos en un plano mental de la ley del caos. Si yo no intervengo, todo se jode. Y luego tenemos otro plano mental del que nadie nos habla, del que nadie quiere contarnos nada, que es el de la entropía negativa, que es la ley del orden. La ley del orden nos dice, la ley de la entropía negativa nos dice que si yo no intervengo, todo tiende al orden. ¿Eso qué significa? Que si yo no hago nada, me curo de mis enfermedades. Que si yo no hago nada, las puertas de las cosas de las que yo quiero hacer se abren solas. Si yo no intervengo. Pero tengo que estar sintonizado en ese plano. Y ese plano es esta octava dimensión. Pero es mental. No es algo extraño. Cuando tú empiezas a sintonizar con esa octava dimensión, automáticamente entras en un estado de paz interior donde el caos desaparece. Pero la cosa se fastidia si yo intervengo. ¿Qué quiere decir esto? Si mi yo superior me ha dicho que me tire por el tajo, yo no intervengo, me tiro, punto. Porque si me intervengo aparece el ego, y automáticamente cuando aparece el ego entramos en la ley del caos. ¿Lo habéis entendido? El ego no existe en octava dimensión.
Solo existen las 7 primeras. Por lo tanto, si yo quiero que todo funcione sin miedo, tengo que estar vibrando en octava dimensión, en un plano de entropía negativa o en un plano de la ley del orden. Eso es el desdoblamiento del tiempo. Ese es el futuro que tenemos que atraer a nuestro plano. Dejar de vibrar en el plano de la entropía, prejuicios, dogmas, creencias, televisión, noticias. Todo está diseñado para que no te salgas de la ley del caos. Todos los noticieros te dicen que el mundo es un desastre, que hay guerras a doquier, asesinatos, violaciones, de todo. Pero es que hay más cosas. Pero solamente te enfocan, cogen tu dial, te manipulan y te llevan a la ley del caos. Cuando tú coges tu dial conscientemente en 13 hercios y te lo llevas a la ley del orden, automáticamente dejas de ser manipulable y empieza a funcionar tu vida. Las puertas se te abren, los dolores se te quitan, ¿vale? Todo es así. Nuestro doble es un simple explorador o maestro del tiempo, lo que antiguamente se denominaba en griego ángelos. Ya os va sonando, ¿verdad? Contracción de ángelos o anglos en latín y ángel en español. En la antigüedad el ángel era el mensajero del tiempo, ¿vale? Podríamos decir que entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrada. Pásamelo. ¿Y cómo asimilamos esta información? Jean-Pierre Garnier nos dice que nosotros podemos actualizar todas las noches nuestro mejor futuro potencial, o sea, entrar en un tiempo cuántico que se entra a través del sueño, bajando nuestras frecuencias cerebrales a un estado de teta, ¿vale? Un estado de 8 hercios, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues si tú no tienes alguna preocupación, pues le dices a tu yo cuántico, a tu doble, a tu lo que te... Oye, resuelve este problema. Y tú te acuestas y confías en el proceso. Que es importantísimo, porque si estás en la ley del orden, tú no puedes intervenir, y si no intervienes tendrás que confiar, ¿vale? Entonces te acuestas y confías en el proceso, y te levantas mañana con una mente más lúcida. ¿Quién no ha escuchado la frase de lo consultaré con la almohada? Los antiguos tenían unos dichos que eran fantásticos, ¿verdad? Pues eso significa, tenemos que bajar a un estado REM, cuanto más profundo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué cuanto más profundo mejor? Porque más cerca estoy de la muerte, más cerca estoy de mi doble, de poder comunicarme con él, de que él me mande la síntesis de la información que yo necesito. Yo no quiero que me cuente una historia, ¿vale? No, para eso ya tengo los telediarios y las noticias y las series estas de culebrones. No, yo quiero que me dé la síntesis y yo simplemente obedezco, punto, confío en el proceso. El intercambio se realiza a través del agua, del cuerpo. Este intercambio de información permanece en él. Es el que crea el instinto de supervivencia y la intuición. Os voy a hablar de otra cosa que no viene, pero ya que lo voy a decir, ya que es del agua. Todos sabemos, a través de Masaru Emoto, que hemos sabido de que el agua tiene memoria, ¿vale? El experimento, ¿quién no lo conoce? Masaru Emoto. Los experimentos del agua, todos los conocéis, ¿no? Vale. Nuestro cuerpo tiene un 70%, no lo conoce. Masaru Emoto es un científico japonés que fotografió los cristales de hielo de distintas fuentes de Japón y descubrió que cada fuente tenía un cristal distinto, ¿vale? Y se le ocurrió coger agua de un mismo grifo y ponerle distintos tipos de música. Cogió 4 vasos y a un vaso le puso rock, a otro Mozart y a otro no sé qué. Y los congeló y fotografió los cristales. Y descubrió que dependiendo de la música al mismo agua, había cristales distintos. Cuando la música era rock o heavy o cosas así, era un cristal más caótico, y cuando era música más armónica, pues, o más clásica, pues era un cristal más perfecto. Y se le ocurrió, en vez de utilizar la música, utilizar emociones. Y cogió otros 4 vasos de agua del mismo grifo, y a uno le dijo te quiero, a otro te digo te odio, y a otro te voy a matar, y al otro te amo. Los congeló y volvió a fotografiar los cristales. ¿Y qué descubrió? Que aquellos a los que le había dicho te odio y te mato, el cristal de hielo era un cristal putrefacto, mientras que era un cristal resplandeciente y brillante aquellos a los que le había dicho te quiero. Por lo tanto,
tus emociones afectan a tu cuerpo, suben o bajan el nivel de vibración. Pues a través de la información del intercambio en el sueño se produce a través del agua, de la vibración en el agua, ¿vale? Pero existe otra cosa. Cuando nosotros estamos en fase de estrés, 25 hercios, se liberan a través de las glándulas suprarrenales dos sustancias, la adrenalina y el cortisol. ¿Vale? El cortisol es un antiinflamatorio que impide que se saturen las venas y provoca que toda la sangre del cuerpo se vaya a las extremidades. ¿Por qué? Porque estamos en fase de estrés. Si estamos en fase de estrés, quiere decir que biológicamente hay un peligro. ¿Y cómo combatir ese peligro? Pues o salgo corriendo o me tengo que pelear. Por lo tanto, toda la sangre a las extremidades y el chute de adrenalina para tener energía para correr o para defenderme. Pero el cortisol tiene otra historia, que no nos lo han contado tampoco. Y os lo voy a explicar de forma sencilla. Tú vas paseando por la calle y te encuentras con una persona conocida y te dice lo guapo, fantástica, maravillosa, simpática que eres. Y te da un subidón de energía fantástico y cuando llegas a tu casa se te ha olvidado. Ni te acuerdas del tío. A lo mejor dices, sí, me he encontrado con fulanito, me ha dicho que bien estoy, pero ya está. No pasa de más, ¿vale? Ahora ponemos el ejemplo contrario. Vas paseando por la calle y te encuentras a la misma persona y te dice lo racana que eres, lo fea que estás, ¿Qué ocurre? Automáticamente tu cuerpo entra en fase de estrés porque hay una amenaza y liberas cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Fijar el daño emocional en las células. Y eso hace que te tires una semana, 15 días o un mes. Mira tu capullo ese, no lo que me he dicho. ¿Me he explicado? ¿Quién fija el daño emocional en las células? La cortisona, los corticoides. ¿Qué hace la industria farmacéutica para curarte la enfermedad? Mandarte cortisona, corticoides. ¿Por qué? Porque cronifican la enfermedad, ya que fijan el daño emocional en las células. Y como todos bien sabéis, la enfermedad tiene un origen emocional. ¿Correcto? Vale. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante un exceso de cortisona? Pues hay otra hormona, que es la hormona de la salud, que aunque todos penséis que es la serotonina, no lo es la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Es una hormona que se libera cuando vais a dar a luz. ¿Yo no? Es la hormona que hace que se activen las glándulas mamarias para que podáis segregar leche. Pero tiene también una connotación emocional, y es que esta hormona crea el vínculo emocional entre la madre y el hijo. Ese vínculo emocional no existe entre el padre y el hijo en el momento del parto. ¿Eso quiere decir que los hombres no segregamos oxitocina? Antes de decir lo siguiente, los niños que hayan nacido por cesárea son emocionalmente más inestables, porque no hubo esa dosis de oxitocina. Y el vínculo entre la madre y el hijo es más flojo. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a existir. El hecho de dar el pecho también crea el vínculo emocional. Entonces, yo tuve un hijo por cesárea, pero le estoy dando el pecho. Por lo tanto, estoy subiendo la autoestima de ese niño, estoy subiendo el amor propio de ese niño, y ese niño será un niño estable adulto. ¿Correcto? ¿Y el padre? Pues resulta de que la oxitocina es una hormona que se libera cuando estamos en un proceso de confianza. Cuando tú pones tu vida en manos de otra persona y confías en esa persona, estás segregando una cantidad de oxitocina enorme. Y esa oxitocina es la que libera el daño emocional fijado por la cortisona. Por lo tanto, ¿qué os he dicho del tiempo cuántico? Si quieres estar en un plano de orden, de que todo funcione bien, necesito confiar en el proceso. Ya no es espiritual, es físico, es biológico. Ya no necesito que me venga un gurú y me diga, no, es que espiritualmente tienes que confiar. No, es que lo demuestra nuestra bioquímica, que si confío en el proceso, todo empieza a funcionar bien. Y emocionalmente desaparece el daño. Bien. El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. ¿Qué quiere decir? Mis miedos
se van a actualizar en un futuro, es un futuro potencial. Si yo empiezo a confiar, automáticamente el futuro potencial que se va a actualizar es un futuro de confianza, de seguridad, de paz, de calma, de orden. Vale, pasa. El tiempo relativo. Es esencial saber que tú existes más allá de tu encarnación en la Tierra, pero es altamente imperativo saber que nada existe más allá de tu ser eterno o infinito. Esta es la clave para tomar el control de uno mismo. Esto es la liberación del alma. Toda la materia está hecha de átomos que, como ya hemos visto, son pequeños puntos de luz en movimiento que crean una imagen tridimensional holográfica, que a su vez fueron creados en el centro de las estrellas. De esta manera, lo que nuestros ojos están mirando a través, cada vez que miramos al cielo, representa mi pasado. ¿Qué significa eso? La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar al planeta Tierra. Por lo tanto, el Sol que estamos viendo es el Sol de hace 8 minutos. Pues lo mismo sucede con las estrellas. La luz de las estrellas que estamos viendo es el pasado, años luz, eones de años luz. Las estrellas que vemos no existen ahí. Representa la luz de un pasado que acaba de llegar a nosotros. Realmente todo lo que nosotros vemos es pasado, porque la distancia que hay entre vosotros y yo hace que haya un intervalo de luz de décimas de segundo que representa ese pasado. Lo que yo veo en vosotros es un fragmento de vuestro pasado. ¿Vale? El presente solamente está en tus pensamientos, solamente habita en ti. En el universo observamos, vamos a explicarlo de forma distinta. Somos el universo observándonos a nosotros mismos. Si miráis un poco los gráficos, realmente estamos viendo galaxias y ojos. ¿Y qué es nuestro ojo? Si no es más que una galaxia con un agujero dentro, un agujero negro. Si alguien quiere encontrar los agujeros negros, no tenemos que mirar en el espacio, lo tenemos ahí. Hay un científico mexicano, Carlos Solís, creo que se llama, que estudiaba la ceguera, distintos tipos de ceguera, y descubrió que en el ojo había más energía que en todo el cuerpo. Y dijo, ¿y esto cómo puede ser? Y se puso a investigar, dijo, vamos a ver, no puede haber energía en el ojo porque no hay riego sanguíneo. Por lo tanto, la energía debe ser muy pequeña. Y descubrió que hay una concentración muy fuerte de melanina en nuestro ojo. Y empezó a investigar la melanina. Sí, melanina. Y descubrió que la melanina para nuestro organismo es igual que la clorofila para las plantas. Y está demostrando que el ser humano no se alimenta de alimentos, que los alimentos que tú ingieres a lo largo del día solo representan el 30% de la energía que tú consumes, que hay un 70% de energía que tú consumes y que no viene de los alimentos, viene de las radiaciones solares y es absorbida a través del ojo. Por algo hay un agujero negro en él. Mucha información. ¿Pasa? Cada alma tiene una estrella y el que lleva una vida intachable durante el tiempo que le es acordado tomará su estrella. Esto es de Platón. Cuando miras hacia arriba ves las estrellas como eran hace cientos y miles de años. Lo que estás viendo no está realmente allí, estamos viendo lo que estaba allí. Estás viendo el pasado y es un pasado en el cual participaste. Tú estuviste allí. Es imposible ver el presente, lo que llamas tiempo y espacio son la misma cosa. ¿Pasa? Toda la realidad emerge de la retroalimentación entre la expansión y la contracción. Acordaros cuando dibujé las gráficas de la Fibonacci y de la espiral áurea, que una estaba en compresión y la otra estaba en expansión. Todo en la vida es un ejercicio de inspiración-expiración. Hay un científico muy simpático que se llama Nassim Haramein, que fue a una cumbre de físicos en la que se estaba exponiendo la teoría de la expansión del universo. Y para explicar la teoría de la expansión del universo, el científico pertinente dijo que el universo era como un globo donde las monedas estaban pegadas a ese globo, que eran las galaxias, que se estaba hinchando el globo. Entonces las galaxias se iban separando.
Y todos muy serios aplaudieron y este científico, Nassim Haramein, levantó la mano y dijo: sí, sí, eso es muy interesante, pero a mí me gustaría saber quién es el que está soplando el globo. Y todos se rieron, pero nadie supo darle la contestación. Si el universo está en equilibrio y hay algo que se expande, tiene que haber algo que se contrae. ¿Vale? Si escucháis un poco a Nassim Haramein, os recomiendo que veáis algún vídeo de él, os explicará muy bien cómo funciona todo esto. Expansiva, parte electromagnética, sí. Hay una parte en expansión y una en contracción. Por lo que la parte expansiva es la parte de radiación electromagnética del universo y la parte en contracción sería la curvatura del espacio-tiempo y la energía del espacio, del vacío, yendo hacia una singularidad. ¿Os acordáis del punto cero? Es la compresión de la energía del universo yendo hacia una singularidad. ¿Vale? En el centro del sistema, la parte expansiva es la que percibimos como realidad, una estrella, un átomo, etc. Todos irradian energía y por eso los vemos. La parte en contracción, que no vemos, es la energía del vacío curvándose hacia sí misma, en el espacio-tiempo, creando una singularidad, generando el campo gravitatorio. Todo es campos gravitatorios y campos energéticos o electromagnéticos. ¿Pasa bien? Muy bien, espero que os haya gustado. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, sugerencias, dudas? Nada, dime. ¿Perdona? Tienes que potenciar la parte emocional del niño. ¿Tuviste cesárea? ¿Tuviste cesárea? No, no es tu caso. Mira, la oxitocina se libera en el parto, o sea que aunque no le des el pecho ya hay oxitocina. Obviamente si le das el pecho muchísimo mejor. ¿Vale? Más estable emocional va a ser. Luego cada uno tiene su personalidad y hará con la información que recibe aquello que considere más oportuno. Pero tu trabajo ya está hecho, o el trabajo de la madre, que es intentar crear estabilidad emocional en el parto y después a través del pecho. Ahora, si tú eres una madre que estás estresadísima, que estás hasta la leche de todo y le das el pecho, pues es lo mismo. Tenemos los patrones de vibración del agua, del líquido, y la estás transmitiendo esa inquietud, ese nerviosismo también, ¿vale? Los niños generalmente no se ponen nunca malos, los ponemos malos los padres, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Mira, un niño es un niño hasta que desarrolla. Lo que pasa es que a nivel de los 7 años empiezan a tener conciencia, pero siguen siendo partes de ti. Cuando desarrollan, entonces el proceso biológico del desarrollar representa la independencia. Es como cortar el cordón umbilical emocional. A partir de ahí ahora empiezan a ser ellos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Cuando soñamos es porque estamos entre los 10, 11, 12 hercios en frecuencias cerebrales. Cuando hay un sueño profundo también soñamos, pero no lo recordamos. ¿Vale? El sueño significa que estamos en un estado un poco ya próximo al despertar. ¿Y la información? Los sueños no significan lo que te dice en el sueño. De hecho, sueños caóticos, de guerra, de agresividad, significa que va a haber cambios. Solo significa que va a haber cambios, que hay un cambio importante en tu vida. ¿Esa información viene del subconsciente? Es subconsciente, pero el que la interpreta es el inconsciente, pues, o el supraconsciente a través de la información. Por lo tanto, os recomiendo una cosa muy importante, y es que no penséis como un ser humano. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo bien? ¿Correcto? Vale, perfecto. Pues entonces podemos cerrar la sesión. Gracias. Bueno.